Tenemos ya las 7 de la mañana, 18 minutos. El sociólogo Manuel Valdivieso, docente universitario, está aquí para dar una lectura justamente a lo que está pasando en el país caribeño. La pregunta es, sociólogo, bienvenido, buenos días. ¿Por qué si hay una oposición tan marcada, donde la violencia ha imperado, se habla de más de 121 muertos hasta la fecha desde el mes de abril, lo que está pasando con Estados Unidos, que sanciones que se están haciendo, el desconocimiento, lo tachan de inconstitucional algunos países de la región, algunos líderes de la región? ¿Por qué sigue teniendo fuerza Nicolás Maduro? Estamos hablando, si es una población de 31.519.000 según el censo del 2016, estamos hablando de más de 8 millones de venezolanos que acudieron a las urnas a tomar la decisión con respecto a la constituyente, cerca del 50% de los votos de los venezolanos. ¿Qué significa esto? Buenos días, mi estimada ¿Cómo le va? Janet. Buenos días. Un gusto. Bueno, el tema de Venezuela hay que analizarlo desde algunas aristas y básicamente desde la confrontación, partiendo de la confrontación de dos modelos económicos, un capitalismo versus un socialismo adaptado al siglo XXI. En esta correlación de fuerzas, vemos que hay una corriente latinoamericana que de alguna manera se había debilitado, pero que se mantiene en Venezuela, producto del desarrollo muy dinámico de estos procesos. Entonces, aquí tenemos, si miramos estos datos de la reciente elección de los representantes a la Asamblea, más de 500, vemos que y comparamos con los datos de la semana anterior, donde la oposición también simuló un proceso, son alrededor de 7.500.000 votantes nada más de la oposición. El 41 o 43% que maneja en este caso son más de 8 millones de votantes. O sea, es decir, que entonces, están más a favor que en contra. Más a favor que en contra. Perfecto. Entonces, ese es un indicador que nos muestra, ¿cierto? Hay alrededor de cerca de unos 500 o 1 millón de votos que están a favor de Maduro. Pero hay un antecedente para todo esto, ¿no? En definitiva, ¿por qué existe todavía ese voto duro, fuerte, en ese país? No olvidemos que también la votación que obtuvo el gobierno, el presidente Rafael Correa, que maneja la misma ideología, llegó nuevamente Alianza País o el Movimiento País y trajo a Lenín Moreno como presidente de los ecuatorianos, a pesar de todo lo que decían las encuestas. Hay un antecedente definitivamente, hay un pensamiento frágil en América Latina, donde son necesidades insatisfechas tal vez por años de gobiernos anteriores, lo que sigue cimentando ese apoyo al socialismo que se está manejando hoy en día en la región. Claro, el antecedente básico para el surgimiento de estos movimientos de izquierda o movimientos progresistas, como se les determine, está en el modelo económico fijado por el neoliberalismo. Recordemos que el neoliberalismo implementado en la década de los 80 y que se profundizó en la década de los 90, ¿cierto?, con muchas reformas del Estado, generó una polarización de la economía en los pueblos latinoamericanos. Miramos allí este empobrecimiento, ¿cierto?, porque estamos hablando de un capitalismo salvaje que se plantea, donde cambió el rol del Estado. Esa falta, ¿cierto?, de equidad que ha existido. El rol del Estado, ¿cierto?, en estos modelos solamente es un Estado regulador y, como dice el neoliberalismo, el Estado solamente tiene que quedarse para hacer tres cosas: hacer leyes, impartir justicia y hacer aquellas obras que la empresa privada no las puede realizar. Entonces, esto significa que toda la economía, ¿cierto?, esta dinamización está en manos privadas, en manos del capital. Esto generó todo un andamiaje o un terreno fértil para el advenimiento del socialismo del siglo XXI, considerando los niveles de pobreza. Le decíamos, esta polarización de la economía con un 10%... Que la riqueza está en manos de pocos, ¿no? Claro, un 10% de la población controlando el 90% de la economía, mientras que el 90% de la población, todo lo contrario, con acceso
a un 10% de la economía. Entonces miramos allí, ¿esto qué significó? Pauperización de la pobreza, se elevó el desempleo, el subempleo, ¿cierto? Hablamos de extrema pobreza, que producto de estos procesos... Y de repente viene la fórmula socialista o del llamado siglo XXI, donde habla de equidad, donde habla de una distribución de manera equitativa, de que los recursos naturales estén nacionalizados, pero lo que estamos viendo hoy en día es que esa ideología ha traído una serie de corrupción enorme que no solamente la hemos vivido, la estamos viviendo en este país, la hemos vivido, se la está viviendo en Venezuela, en Argentina, donde aquellos líderes grandes que vinieron a decir que ellos eran los salvadores de los pobres, resulta que son los millonarios, los nuevos millonarios. ¿Por qué? Entonces, si el discurso totalmente difiere con una realidad que estamos mostrando hoy en día, donde han sido los países más corruptos justamente los que han manejado esa ideología socialista. Claro, la cuestión es moral, ¿cierto? Principios, ética, que se ha perdido. Estamos en una sociedad contemporánea matizada por una serie de elementos. Sin embargo, miramos allí, veamos algunos factores. El modelo económico, ¿cierto? El neoliberalismo versus este socialismo del siglo XXI, o diríamos para algunos un nuevo keynesianismo implementado en esta década, hace que el rol del Estado sea protagónico. Recordemos, por ejemplo, solamente como ejemplo, porque tenemos similitudes por los procesos, en Ecuador, a la salida del anterior presidente, Palacios, existían 13 ministerios. Y a la salida del actual, del anterior, que para iniciar el presente, pasaron los 30 ministerios. ¿Qué significa? Significa que el Estado se vuelve grande, se vuelve obeso. Y en un Estado obeso es difícil, aunque muchos juzgan este discurso como el discurso neoliberal, es más difícil controlar, ¿cierto?, estos hechos que se presentan en sociedades que han venido de un proceso de desgaste moral. Entonces miramos allí los resultados, como lo que relacionamos con Ecuador, que aún tienen que probarse, lo que se dice de Venezuela, también que tiene que probarse, pero este discurso cala en estas sociedades basadas en este empobrecimiento, el aparecimiento de nuevos líderes. Recordemos que las sociedades, salvadores de la patria, que las sociedades siempre están buscando líderes. Eso hace que busquen nuevos modelos, nuevas constituciones, y en determinado momento, aun cuando Venezuela creo que va por la 6ª constitución, mientras que, por ejemplo, Ecuador ya estamos en la número 20. Y eso significa, bueno, pero eso tiene una lectura, claro, definitivamente. ¿Qué tan frágil somos de pensamiento nosotros? Ese precisamente, ¿cierto? El latinoamericano es un individuo altamente emocional. Entonces, altamente sensitivo, que todavía, en términos de Augusto Conte, vivimos en un estado teologal marcado por el fetichismo, por estos discursos que pegan, que calan en la subjetividad, más no pasan a la objetividad del individuo. Entonces, el discurso matizado por una serie de subsidios, ¿cierto?, por compensaciones a la pobreza, compensaciones a la falta de vivienda. Por ejemplo, en Venezuela el mayor rubro está en el subsidio a los combustibles, a la gasolina, ¿cierto?, donde los habitantes pagan alrededor de un 1.6%, mientras que el 98.4% lo subsidia el Estado. Entonces, hay subsidios al diésel, hay subsidios a la electricidad. Pero esa figura paternalista, ¿hasta qué punto nos ha permitido desarrollarnos realmente como nación? Porque si nos ponemos a pensar hoy en día, economías mucho más estables son las que se está hablando de Chile, se está hablando incluso de Colombia, pero Brasil, lo que está sucediendo en Argentina es terrible, lo que sucede en Venezuela, y ahora con lo que hizo conocer el presidente Lenín Moreno, bueno, es para preocuparnos a todos, que realmente no se han hecho bien las cosas. Claro, el problema es el modelo, es un discurso confrontacional. ¿Dónde está la diferencia entre los partidos o movimientos o estos enfoques de izquierda y los conservadores? Está en el rol que le asignan al Estado. Entonces, cuando hay un discurso socialista matizado, decíamos, por este socialismo utópico,
Recordemos que en Venezuela el anterior presidente salió a la calle y decía, bueno, esto se expropia, este edificio se expropia, entonces eso genera desconfianza en el inversionista. Entonces, veamos, por ejemplo, en Venezuela... Desconfianza en el inversionista, pero claro, eso da tranquilidad y adhesión a las masas. A cierto segmento, porque ese es el discurso. ¿No? Recordemos a los que menos tienen, que son la mayoría. Que la sociedad subjetiva también existe una amplia envidia social. Entonces, por una rivalidad un poco infundada del que tiene, del que menos tiene hacia el que tiene. Entonces, eso ha llevado a Venezuela que, por ejemplo, existan alrededor de 105 empresas por cada ciudadano, ¿cierto? Entonces, aquí baja, en el Ecuador está alrededor de 23, mientras que en Colombia la relación es de 20 a 23, en Perú de 32 y en Chile de 17 empresas. Entonces, el nivel de inversión es sumamente bajo, ahuyenta, ¿cierto? Aleja al inversionista que cuando mira el panorama internacional, a ver, ¿dónde puede ubicar sus capitales? No llegan a los países con discursos socialistas porque el socialismo del siglo XXI, tomando algunos atisbos del socialismo utópico, uno de los elementos principales del marxismo de Karl Marx, dices, es la abolición de la propiedad privada. Entonces, ante aquello, nadie quiere perder sus bienes. Por ejemplo, han habido fuga de capitales. En el Ecuador, miramos, porque ese es nuestro ejemplo, lo vemos como símil que también ocurrió. Imaginemos solamente las empresas productivas, ¿cierto? Aquellos que se dedican a mover y a generar empleo. Hubieron algunas empresas aquí, por ejemplo, las empresas de Álvaro Noboa se fueron al Perú, los Ron se fueron al Perú, los Pintos se fueron al Perú. Se van a mover la economía ajena y a dar fuentes de empleo a la economía de afuera. Entonces, lo mismo ocurre en Venezuela. La fuerte intervención del Estado ha hecho que primero se genere una actitud paternalista del Estado hacia sus ciudadanos que están esperando de este Estado que le resuelva sus problemas. Claro. Así es. Entonces, pero no se ha apuntado a la productividad. Entonces, hay un amplio segmento que decíamos tiene subsidios e inclusive hasta la alimentación. Son ellos los que siguen votando. Claro, este terreno fértil que se creó en la década de los 80 y 90 con el neoliberalismo, ¿cierto? La profundización que pauperizó toda la economía, generó todo el espacio para que vengan estos discursos y el ciudadano común se sienta identificado mirando las cuestiones culturales también. Lo que está pasando en Venezuela, ¿de qué manera repercute en países como el nuestro? Bueno, vemos que de alguna manera el socialismo del siglo XXI está un poco más racionalizado en el Ecuador a raíz de la salida del expresidente Correa. Entonces, el discurso de diálogo, el discurso de consenso, ¿cierto?, con los líderes, se aspira de que haya un nuevo rumbo para el Ecuador. Y en esa medida, pues están los países, aunque un poco más lateralizados hacia el capitalismo, están los países que piden en este momento sanciones para Venezuela, como en el caso de Perú, como en el caso del mismo Colombia, Suiza, México y, por supuesto, Estados Unidos, entre otros, ¿cierto? Hay un resurgimiento, ¿cierto? Y hay una preocupación constante del sistema capitalista por retomar su control. Y no olvidemos que para estos países socialistas, ellos siempre están acusando los golpes de Estado, como el golpe de Estado o la destitución de la presidenta de Brasil, el presidente Lugo en Paraguay, ¿cierto? Las acusaciones en Argentina, el resurgimiento, ¿cierto?, de la derecha con Macri, entre otros. En el Ecuador un poco ahí entró el señor licenciado Lenín Moreno y que también un poco reorganizó reorientó este socialismo del siglo XXI. Bueno, hay mucha tela que cortar, muchos temas que tratar. De hechos Muchas gracias. Interesantes. Sociólogo Manuel Valdivieso, docente universitario, dando una lectura justamente a las elecciones de la Asamblea Constituyente que se registró el pasado 31 de julio. Muchísimas gracias por